pido disculpas porque fue un error mío al tipear un link, ¿eh? Bueno, hoy vamos a ver, la clase pasada estuvimos viendo la nueva figuración en la Argentina, pero vimos también que poco antes de comenzar la muestra en Peuser, esa muestra histórica de los artistas argentinos, en el año 59 se hizo esta nueva imagen del hombre en el MoMA de PeterSelt, que fue como una especie de gran muestra de muchos artistas que están dentro de esta clasificación de neofiguración. Pero se da un caso particular, uno de los artistas, podríamos decir, más importantes de la segunda mitad del siglo XX, es difícil decir más importante, pero una figura que tiene un peso casi que se acerca al de, al de Picasso, es la figura de Francis Bacon. Nosotros vamos a ver que justamente es en Inglaterra donde se da una serie de artistas que vuelven y retoman la figura humana, pero claramente con cambios muy importantes que son a los que yo ahora voy a hacer referencia. Y estos artistas son Francis Bacon, Sutherland, eh, Lucien Freud. Vamos a ir viendo, vamos a ver a los dos más importantes, y se los nombró como la Escuela de Londres. En realidad no es una escuela y fueron casi diríamos lobos solitarios, personajes que estuvieron fuera de un movimiento. Pero acá hay varias cosas para plantearnos. En primer lugar, eh, nosotros tenemos que pensar que prácticamente, salvo en el movimiento surrealista, la figuración había quedado abandonada y digamos, había una supremacía de la abstracción o del expresionismo abstracto o del informalismo, pero lo que era figuración estaba como de modé o prácticamente fuera de carrera. La figura de Francis Bacon es una figura central, y acá hago hincapié en algo que me parece que es lo que me gustaría dejar hoy en esta clase como el concepto más importante, es que él redefine la figura humana. Él va a tomar sobre todo un eje importante que es una figuración antropocéntrica, es decir, el hombre como centro, pero este término unido, la visión antropocéntrica que tuvieron los griegos, es decir, los griegos prácticamente, no, a diferencia de otras culturas antiguas, se centraron en la figura del hombre, los hombres o los dioses, los Kouros o los Apolos o los Poseidones o los Zeus, o las ninfas o las diosas. Eh, esa visión se generó en nuestros orígenes grecolatinos, es decir, la figura humana como centro, y que nunca abandonó, salvo algún hiato de la Edad Media, en donde las poblaciones germanas eh, no tenían una, una representación de la figura, la desconocían. Sin embargo, se vuelve inmediatamente porque obviamente el imperio, por ejemplo, carolingio, se daban cuenta de que en realidad la cultura grecolatina siempre fue superior en su desarrollo, ¿no? Hay varias cosas para después meterse en este tema. Pero lo que es interesante es que Bacon reformula qué es el hombre. Y ese hombre que en el Renacimiento, en el manierismo, en el barroco, en el romanticismo, en el realismo, en el neoclásico, etcétera, etcétera, eh, es una suerte de centro
epicentro de interés, ese hombre que está a la altura de los dioses, Bacon la va a bajar, ahí lo tenemos en una foto, a su condición animal. Y esto es lo que me parece, comienzo dándoles este concepto clave, es decir, ver al hombre como un animal. Vamos a ver por qué tiene tanto peso la neofiguración de Bacon, y de dónde salió este artista y cómo construyó esta nueva imagen del hombre. Vamos a ver muchos antecedentes porque es realmente muy interesante en un artista autodidacta, es decir, no tuvo formación académica, no estudió arte en ninguna academia, y sin embargo, bueno, no tengo idea de los valores en el mercado de arte, pero hoy podríamos decir que es uno de los artistas más caros, más cotizados, y lo que nos interesa a nosotros no es el precio de su obra, sino los fundamentos de su obra. Bacon nace de casualidad en Dublín, ahí lo tenemos la fecha, es 1909, y murió en Madrid en 1992. Eh, Era el segundo hijo de un matrimonio que tuvo 4 hijos, este, y, y fue un niño, digamos, rechazado en el seno familiar, especialmente por su padre. ¿Por qué nació en Dublín? Porque eran un matrimonio inglés, los Bacon. eh, Su tátara bisabuelo era Francis Bacon, el científico inglés, un positivista, digamos, era parte de su familia. Eh, y el padre era domador de caballos del ejército inglés. Entonces estaba en una comisión en Irlanda y en el momento en que nace este segundo hijo. Bacon, el problema, el gran trauma que va a tener con su familia, el rechazo de su padre, es por su condición homosexual. El padre nunca aceptó esta condición homosexual y a los 16 años lo echa de la casa. Pero en esa niñez dura que tuvo, era asmático, tenía enfermedad que tuvo hasta su muerte, y que justamente el padre lo castigaba muchas veces para digamos, hacerlo hombre, cepillando los caballos, con lo cual le daba mayor alergia, y su madre le pone un sacerdote que lo ayuda para educarlo porque no podía ir a la escuela. Es decir, vamos a ver cómo Bacon, que se va a identificar después con la figura, por ejemplo, de Van Gogh, tiene muchas en este problema social, esta falta de inserción en los moldes académicos, normales, escuela, etcétera, que lo acercan también a la figura de Van Gogh. Bueno, acá tenemos su estudio, bastante caótico. Kenneth Clare, uno de los grandes historiadores del arte inglés, hace referencia al caos de este taller de Bacon, pero quiero llamar la atención de que vamos a ver su obra es limpia, ¿no? Es decir, en su factura hay un cambio importante. Eh, ¿Por qué Bacon muere en Madrid? Porque Bacon, desde el comienzo, desde sus inicios, va a estar cautivado por las obras de Diego Velázquez. Y sobre todo esta obra especialmente, que es el retrato del Papa Inocencio X, que está en la Galería Doria Pamphili en Roma, uno de los, yo diría uno de los retratos más excelentes de la historia del arte, este, y también esta serie de papas que él comienza en el año 1951, que van a ser una serie de papas, eh, tienen que ver con esta imagen y también con la imagen de la fotografía, que me faltaría ponerla, de Pío XII,
un papa que también tuvo cuestionamientos importantes su relación con el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Bacon no hizo el servicio militar y el gobierno inglés, todos tenían que hacer algo, así que lo manda a la Secretaría de Guerra a recabar datos y documentar qué era lo que estaba pasando en Londres durante los días de los bombardeos de los alemanes, por ejemplo, y él ve muertos, tiene que hacer crónicas de lo que está observando. Eh, Voy a ir hablando de estos inicios. Bueno, siendo muy jovencito, cuando se va de la casa, el padre también lo manda un tío de él que lo lleve a Berlín. Berlín, Alemania, era la ciudad, la tercera ciudad más grande de Europa, una ciudad que tenía todo mundo justamente prostibular, por ejemplo. Bueno, y por supuesto, Bacon había, digamos, un mundo prostibular también gay, así que el padre con esta obsesión que tiene de convertirlo a su hijo, ¿no? Este, Allí pasa un tiempo en Berlín con su tío, eh, y allí va a tener contacto con otras cosas importantes, que es con la escuela de la Bauhaus, donde va a ver los muebles de caño, por ejemplo, de la Bauhaus hechos por Marcel Breuer. Esto va a tener que ver ahora con lo que les voy a contar de este desarrollo, esta síntesis de la vida de Bacon. Y también va a haber el estreno de una película muy importante, que es una película de Sergei Eisenstein, El acorazado Potemkin, una película de este cineasta ruso que fue parte del constructivismo ruso. Y de allí se va a un castillo con una condesa que lo invita a su casa en Saint-Illy, en Francia, donde él va a tomar contacto con algunas obras que tiene esta mujer de la nobleza, y sobre todo va a ver las muestras de Picasso en 1927. Y acá me voy a detener un poquito. Picasso, podríamos decir, es el primer artista entre todas las cosas que inició el cubismo, el surrealismo, también lo estamos viendo acá, reformulando la figura humana en estas imágenes muy fuertes del cuerpo humano, casi fósil. Estas obras que él las hace en una costa, en la costa del Mediterráneo, conjugan dos cosas, ¿no? El clasicismo griego, vamos a ver el mar, con estas formas como de fósiles. Eh, Picasso lleva casi a una imagen, al paroxismo, estas imágenes cuasi humanas, con lo cual uno podría decir que en el año 27 aparece la neofiguración en Picasso, tal vez no de manera tan explícita como va a ser después. Cuando Bacon ve estas obras, figuras a orillas del mar, la anterior era del 27, esta es del 31, podemos pensar claramente en que Bacon dice, a partir de estas obras de Picasso, yo decidí a ser pintor. Es decir, al ver estas obras es que él se decide a ser pintor. Acá estamos viendo claramente como una pareja en una relación sexual, las bocas, como algo muy fuerte en la obra de Picasso, y uno podría decir, bueno, ¿qué son? ¿Dos cuerpos? Vemos elementos que remiten a pechos, a formas fálicas, es decir, un masculino y un femenino, como diría la policía, ¿no? Un masculino y un femenino, pero en realidad lo interesante es esta idea de que Picasso se está proponiendo, ¿no? En esta imagen del mar, que tiene además un clasicismo, diríamos, helénico y arcaico,
representar al hombre casi como un fósil, casi como el origen de la humanidad, en esa idea de un hombre animal, que esto es lo que va a llevar a Bacon. Bueno, miren lo que son Mujer en un sillón rojo de Pablo Picasso. ¿eh? Eh, Otro elemento, si quieren vayan tomando nota, otro referente en el cual él se va a nutrir con imágenes, y esto es importante. Bacon decía: la imagen, a mí me interesan las imágenes que me impresionan, que me producen una sensación, no una lógica. No me interesa la lógica, sino la sensación de esa fuerza pregnante de las imágenes. Y también en el Castillo de Chantilly, él lee a Esquilo y dice: la tragedia griega tiene sangre, impacta, impacta las figuras de las irinas, que eran las figuras de las furias, que son como figuras ancestrales también del panteón olímpico, que son como las fuerzas del mal. Las irinas también las pinta el maestro Gustav Klimt en su obra, ese friso que nunca lo vi, pero algún día espero verlo, el friso Beethoven, como las fuerzas andaban con látigos y con eh, serpientes. Uno se pregunta por qué Bacon prefiere todo esto que es agresivo y violento. Bueno, la respuesta es simple. La respuesta es que él vive esta carnicería que fue la Segunda Guerra Mundial. Él la ve desde su, digamos, trabajo como soldado del Estado inglés, y además sufrió una vida, lo peor que a un ser humano le puede pasar, el rechazo del padre, ¿no? Es decir, un padre que lo castigaba y un padre que lo echa de la casa. Acá estamos viendo otro de los enclaves iconográficos importantes de Bacon. Acá vemos cómo copia claramente una serie de fotografías de lucha cuerpo a cuerpo del primer fotógrafo, un inglés, Edward Muybridge, quien hace unas series como si fueran ya películas, como pequeñas progresiones del movimiento. Acá las vemos manchadas como las tenía con chinches en el taller Bacon, y hace esta pareja, que también uno podría leer aquí la relación entre este, lo sexual y la violencia, ¿no? Ahí tenemos para verla más cerca, como él toma algunos efectos de Malbridge. Y también vamos a ver que se estrena en el año 26 en Berlín la película El acorazado Potemkin. Está basada en los hechos reales ocurridos en la sublevación del puerto de Odessa contra el zar de Rusia. Es como Eisenstein fue un cineasta que trabajó, ¿no? Hay una película que se llama Octubre, la revolución de 1917, y esta escena y esta película en blanco y negro y muda es realmente interesante para que ustedes, si quieren verla, ha inspirado a más de un artista, lo mismo que Malbridge, ¿no? Acá tenemos en este tríptico, de alguna manera, cómo él va a juntar en su serie de los papas, la imagen de Velázquez y la imagen del acorazado. Es una escena muy violenta, es el enfrentamiento entre el ejército y la gente, ¿eh? Y esta mujer que le pegan un tiro en un ojo, y larga un cochecito que baja una escalera con un niño, por supuesto una escalera larguísima, el niño va a morir. Bueno, es muy fuerte, es muy violenta. Con respecto a Velázquez, me olvidé de decirle algo, ¿no? Esta obra
que te la voy a poner de nuevo, así lo vemos ahí mejor, que yo digo, a mi gusto es uno de los, a mi gusto, y supongo que muchos deben coincidir, uno de los mejores retratos de la historia del arte, es que este Velázquez, este Inocencio X, está vivo allí, parece que nos mira. Eh, no les gustó a los italianos Velázquez, qué es lo que le gustó a Bacon. Esto es importante, mirar cómo alguien mira qué me gusta y qué no me gusta y por qué me gusta. ¿Por qué no les gustó a los italianos? Bueno, porque el naturalismo, esa nariz un poco colorada, posiblemente tomaba vino, esa mirada y esa cara poco idealizada, si comparamos a Velázquez con un maestro como Caravaggio, que idealizaba, a pesar del naturalismo de Caravaggio, estamos viendo acá la mirada de un español, ¿eh? Que mmm, no tiene problema en enfrentar esa realidad tan contundente. Ahora, ¿por qué es una maravilla? Y bueno, porque es como si lo tuviéramos ahí vivo, ¿eh? Velázquez logró inmortalizar a Inocencio X. Yo siempre digo, si lo tuviéramos en nuestra casa, en algún momento tendríamos que poner una cortina porque nos está mirando, de manera contundente. Esto es lo que le va a encantar a Bacon, ¿no? Esa carnación, esa idea de algo vivo, de cuerpo vivo, que logra Velázquez en esta obra y que tanto molestó claramente a los conceptos y a las medidas de lo que es la estética barroca. Bueno, eh, Bacon regresa a Inglaterra y abre un local para vivir de esto con muebles. Acá tenemos Francis Bacon, un joven inglés, decorador, no sé inglés, pero esto lo puedo leer, hasta acá no, que ha trabajado en París y en Alemania y se ha establecido en Londres. Y vendía unos muebles de tubos muy modernos que fracasa en este proyecto mercantil porque muy pocos lo van a comprar. Bueno, él empieza, este autorretrato de 1930 es interesante porque él comienza una serie de obras y en el año 36 es rechazado eh, en una muestra importante que armó Herbert Reed, un gran historiador inglés, que lo apoyó a Bacon, pero le dicen que no es suficientemente surrealista. En el año 36 se hace una muestra surrealista en Londres muy importante y Bacon entonces decide quemar todas sus obras, salvo las que se vendieron, o sea, no las pudo quemar porque ya estaban vendidas. Otro tema acá interesante es que en el castillo de esta condesa de Chantilly tenían esta obra que también va a impactarle mucho a Bacon, que es La matanza de los inocentes de Nicolas Poussin, el gran maestro barroco de Francia, donde obviamente tiene mucho que ver primero con la violencia contra los niños, algo terrible, y de alguna manera yo creo que a él lo impacta, él lo dice, ¿no? Hay muchas entrevistas y muchos sobre todo, bueno, por acá lo tengo, Pepiat es un crítico que siguió toda su vida la obra de Bacon, ¿no? Bueno, vamos a detenernos en esta obra cuando él retoma la pintura, o por lo menos no quemó, no, las demás las quemó, las obras, y esta obra es muy importante, que se llama Tres estudios de figuras para la base de una crucifixión. Picasso en el año 30 pinta una crucifixión muy importante que seguramente Bacon vio y que está ligada también, está a su vez citando esa crucifixión al retablo de Matías Grunewald, un retablo manierista muy impresionante, el Cristo todo picado, la carne picada,
que debería ponerlo también en el PowerPoint. Pero bueno, este formato de trabajar con tres telas formando un tríptico, cuya, digamos, etimología formal viene de los retablos de la Edad Media, ¿eh? Los trípticos, los polípticos, las obras que no son un solo cuadro, va a ser algo que va a seguirlo Bacon hasta el final de vida. No quiere decir que no tenga obras que sean una sola, pero muchas son trípticos. Y todos esos trípticos este, son bastante fáciles de ordenar. Si se nos mezclaran algunos con otros, podríamos ordenarlos. Eh, Acá es donde en general yo pregunto, y ahora como somos muchos me voy a contestar yo misma, pero pregunto y les pregunto a ustedes para que lo vayan pensando, ¿qué estamos viendo? ¿Qué figura es la que estamos viendo en esta crucifixión? Es decir, ¿quién está crucificado? ¿Qué es? ¿Quién es este personaje? ¿Qué es estos tres personajes? Bueno, ahí está la pregunta y ahí está, eh, diríamos, la esencia del aporte increíble que hace Bacon a la historia de la pintura y fundamentalmente a esa reformulación del hombre. Y la respuesta que voy a dar yo misma es, parece un animal, tal vez parece este, ¿cómo se llama ese animal tan feo? Una hiena. Hiena, exactamente, una hiena, un bicho feo, que además está amordazado, hay bocas. Otra cosa que Bacon se trae de Francia es libros de patología bucal. Yo creo que no debe haber nada más feo que un libro de patología bucal, ¿no? No debe haber algo más feo que eso. Pero ¿por qué la boca? Bueno, la boca va a tener en la obra de Bacon una fuerza, este, eh, toda la obra de Bacon no es una obra descriptiva ni narrativa. A pesar de ser un tríptico, no hay narración. Las figuras van a estar solas, van a estar aisladas, van a estar apoyadas, en este caso, como una especie de trípode, donde también el cuerpo parece no sostenerse muy bien, no sabemos dónde, si estas son patas del bicho o partes de un mueble, donde Bacon, a diferencia, miren ustedes también, hablábamos de neofiguración cuando hablábamos de de Kooning con la serie de las mujeres, donde de Kooning trabaja figura y fondo casi de manera indefinida, y la figura hay que hacer un esfuerzo para mirar y separar figura de fondo. Lo mismo que veíamos la clase pasada cuando hablábamos de la nueva figuración. Mientras que Bacon separa claramente figura y fondo, está bien claramente separado. Va a trabajar mucho con esos fondos rojizos, anaranjados, y con objetos, ¿no? Bueno, ahí tenemos un primer plano de esta obra que lo que quiere Bacon es justamente hacernos sentir una sensación. ¿Qué sensación? Bueno, la sensación de la sangre, la carnicería, la violencia, que es lo que él quiere plasmar en sus obras, ¿no? Esa agresión. Acá tenemos una oreja cuasi humana, un cuello, una boca, pero todo la figura no es. Ahora, la crucifixión remite a la crucifixión cristiana y remite al, al a la pasión de Cristo, es decir, a la tortura, a la muerte, a la que eran sometidas en la época romana aquellos que se rebelaban contra el poder. ¿Mm? Aquí también estamos viendo la serie de Malbridge, este fotógrafo que impactó muchísimo en muchos artistas, y quiero hacerles un raconto importante. Que los primeros que lo tomaron fueron los futuristas, en las series de los bailes, en las series de mujeres bajando la escalera, luego lo toma Duchamp, ¿se acuerdan?
desnudo bajando la escalera, y lo toma Bacon, y lo toma también en nuestro arte argentino Carlos Alonso, hay una obra muy interesante de Alonso. Acá Malbridge está tomando también algo muy terrible, niños con poliomielitis, es decir, la polio que fue también una epidemia que asoló muchas veces a la humanidad, hasta su vacuna con Sabin, también marca este niño que parece un animalito porque está caminando con dificultad en cuatro patas. Cuatro, ¿no? Acá tenemos otra serie de Malbridge, bueno, y vamos a ver cómo hay una relación interesante este, con la obra de Bacon, que entra en un periodo que lo llama Michel Leiris, que fue quien hizo un trabajo importante de Bacon, el tratamiento Malerich, ahí lo tienen escrito, quiere decir mácula, mancha. Esto Wolfling decía que las obras de arte se dividían en pictóricas y en dibujo, ¿no? En lo pictórico, o sea, la mancha o el dibujo. Entonces, aquí tenemos lo Malerich, que también estaría en muchas obras de Velázquez, cuando Velázquez hace una pintura visual de mancha. Ahí tenemos a Malbridge otra vez con los perros. ¿Y por qué les traigo esto? Porque miren las pinturas claramente tomadas. Otro tema que le interesó a Bacon eran los libros de perros rabiosos, o sea, el tema de la boca, del perro, del animal. Estamos viendo los niños estos con parálisis infantil, el perro, ahí tenemos el efecto Malerich, ¿eh? En este perro, donde incluso si ustedes miran hay una obra de Giacomo Balla que también tiene una cadenita, una muchacha que pasea un perro, y acá también aparece esta idea de algo que se borra, como si fuera una foto fuera de foco, algo que también está ligada a otro tema muy importante que le interesa a Bacon, el paso del tiempo, lo fugaz. Cuando uno ve estas formas que son, diríamos, Malerich, borradas, manchadas, estamos viendo como algo que es pasajero. Este tema de la brevedad de la vida, la, la, la fragilidad de la existencia humana es un tema clave en Bacon. Ahí tenemos el trabajo de Malbridge, y ahí miren cómo él toma claramente un tema. Ahora, las figuras de Bacon tienen otra cuestión interesante, ¿no? Están solas, y si él pone más de una figura, quiere que no se entienda como un relato, como no hay nada narrativo, porque no es lo que le interesa. Esta ya la vimos. Estudio para una crucifixión, acá también nos preguntamos qué es un insecto, un bicho, un qué. Tiene los brazos abiertos, podría remitirnos a lo crucificado, pero es más bicho que hombre. Eh, bueno, acá seguimos viendo, perdón, algunas obras están copiadas. En 1956 comienza una serie de estudios para retratos de Van Gogh, hay como un homenaje a Van Gogh, con el cual seguramente Bacon se identificaba, ¿no? Con este gran artista que, como dijo Antonin Artaud, Van Gogh fue suicidado por la sociedad. Se suicidó él, pero la sociedad ayudó a que se suicidara, porque de todos lados lo negaban, de todos lados lo expulsaban, como de alguna manera él nunca pudo superar esta expulsión de la casa, ¿no? De la casa paterna. Y acá otro tema interesante que Bacon aplica a esta otra obra, Malerich, de borrado, son los colores de Van Gogh, pero ácidos, ¿no?
también siempre digo, hay que evaluar qué resultado tiene el efecto de color en cada artista. Y Van Gogh tenía colores que no eran para nada depresivos. Aún su última obra, ustedes deben recordar, El campo sembrado de trigo con cuervos. Es una obra que tiene una fuerza vital increíble, ¿eh? En cambio acá hay colores Van Gogh pero ácidos. Esto me parece que siempre hay que pensar las diferencias. Y acá pasa algo interesante. Es ese hilo, ¿eh? Que es la sombra de este Van Gogh que salía al mediodía a pintar en los alrededores de Arles, ¿eh? Pero acá la sombra parece escaparse del cuerpo, ¿no? Casi la sombra va a tener en Bacon como esta idea de que el inconsciente, lo oscuro, la mancha, algo que tenemos adentro oscuro, se va de ese cuerpo. El cuerpo va a ser uno de los temas, ¿no? Bueno, ¿qué decía? Hay muchos escritos, después si quieren les doy, tendría que haber agregado una lista de textos. A mí me interesa mucho la figura de Bacon, ¿no? Y hay muchos escritos de él, palabras de él. Soy un pintor del siglo XX. La violencia ha sido lo más cotidiano en mi vida. Después de todo lo que he visto y sufrido desde la infancia, que nadie espere que pinte flores de pétalos rosas. Eso no va conmigo. Las únicas cosas que me interesan son las personas, su locura y sus angustias. Pero sobre todo me conmociona la belleza de los hombres. Bueno, ahí tenemos algunos dibujos. Uno podría decir es un expresionista, ¿eh? este, algunos han repetido, fragmento para una crucifixión, acá también lo que estamos viendo, el título, jamás podríamos ponérselo a esto, donde aparece otra vez como una especie de bicho, de animal, indefinible, la serie de las cabezas eh, de los papas. Y acá, fíjense como el Inocencio X no tenía la boca abierta. La boca abierta es de la película de Eisenstein. Es otra vez un borrado, ¿no? Y también empieza a trabajar Bacon con estas especies de, como si fuera un esquema arquitectónico muy racional, como un cubo, que encierran a la figura. Y tenemos otro estudio. Miren las cabezas de Bacon, las bocas que yo les decía, esta boca podría ser la de un perro con esos colmillos que no tiene el humano, ¿eh? Sin embargo es una cabeza que no podemos casi decir de dónde es. Otra vez esta arquitectura, y acá tienen los caños de los muebles que él hizo al estilo Bauhaus. Miren qué mezcla interesante para hablar de el hombre encerrado en un espacio. Estudio para Inocencio X de Velázquez. El de Velázquez no tenía anteojos, lo cambia de lugar, es decir, no son perfectas, sino interpretaciones muy intensas de Bacon. Y ahí él va a mezclar también este tema de las redes. Otro eh, digamos, otro punto donde él toma también esta iconografía que va creando en su obra, tiene que ver con lo que él lo fascinaba, que eran las carnicerías. Él dice, yo me iba en los alrededores de Londres a los mataderos y siempre pensé, decía Bacon, que por qué me iba a asombrar no ver colgada de los ganchos de las redes cuerpos humanos. Vuelvo a decir, estamos en el año 54, en el 45 terminó la guerra, 9 años a terminar la guerra, una guerra que costó 50 millones de muertos. Fíjense si hay alguien que tiene abierto el micrófono, les pido que ahora lo cierren porque se escuchan otros ruidos.
estudio para un desnudo agachado, y acá voy a tomar un texto que tal vez es uno de los más interesantes, análisis de Bacon más profundos, que es el de Gilles Deleuze, un filósofo francés, que escribe un libro que se llama Lógica de la sensación, y lo que va a proponer Deleuze es que Bacon va a hacer de la figura humana una especie de convulsión, una figura convulsionada, y fíjense el movimiento que tiene esta imagen, que está centrada en un círculo y en un cuadrado, y sin embargo miren cuánta violencia. No vemos muerte, no vemos a alguien que, pero vemos un cuerpo que parece también la manera que trabaja la materia, la materialidad de la obra parece deshacerse, ¿no? Y además siempre están en un equilibrio inestable. Lo que hago en mis cuadros es hacer una concentración de imágenes que transmiten una sensación. Y es ese sentido profundo de la idea de no contar, sino hacer sentir que tienen las imágenes, este aporte fundamental de Bacon, es el título que le pone Gilles Deleuze, Lógica de la sensación, ¿no? En 1996. Este, fue amigo de, hay muy poca gente lo entendió a Bacon, sobre todo hasta la década de los 60, pero quien sí lo entendió fue el decano de Oxford, que le pide un retrato, y el decano mismo, Candler, le manda, le envía a Bacon una radiografía de su cabeza. Y Deleuze dice, Bacon no pintaba rostros, sino cabezas. ¿Cabezas qué? Animales. ¿eh? Bueno, esta pintura de 1946, que se llama así Pintura, es una pintura importante. ¿eh? 30 años después, en el 76, él va a volver a hacer, creo que acá la tenemos, esta segunda, 71, perdón, esta segunda versión, donde prácticamente repite el mismo esquema, perdón, el esquema que es este, los muebles de la Bauhaus, las reses, pedazos de carnes, de costillares, una figura con saco y corbata, con traje, una boca gigante, un paraguas, y una res. La de la res dijimos, la carnicería, la idea de lo carnal, la idea de que el hombre es carne. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene claramente del existencialismo, ¿no? El existencialismo que giró, sobre todo con Sartre, a la idea de que el hombre es un animal. Volvemos a quitarle toda condimento idealizado a la figura humana, y esa boca es una boca de un animal. Y el paraguas, Freud decía que tenía que ver también con una especie de símbolo sexual, fálico, como si fuera una erección, ¿no? Esto lo plantea Freud, momentos en que también el psicoanálisis y el existencialismo juegan un rol importante en este giro copernicano de concebir la figura humana, en Bacon. Ahí podemos ver un personaje con saco, corbata, y un sobre todo, ¿no? Y repite el mismo esquema. Bueno, leo rápido esto, pienso en la vida como algo sin sentido, es decir, esto es realmente existencialismo, ¿no? Le damos sentido durante nuestra propia existencia, nacemos y morimos, pero mientras tanto le damos a esa existencia, sin propósito, un significado a través de nuestra conducción. No pienso que el elemento desencadenante sea la belleza, es lo que el factor desencadenante produzca en la obra donde la belleza puede residir. Entonces, perseguir la imagen, canalizarla en una forma, es una forma de arte. Bueno, voy a ir tomando, este es un díptico, estudio del cuerpo humano. Miren
cómo acá esta obra es muy interesante, son los años ya maduros de Bacon, casi diríamos ya un Bacon mayor de edad, 70 años, que hace estos cuerpos, que son nalgas, que son pubis, que son cuerpos desmembrados, son engendros, podríamos decir, que también lo hace de alguna manera con una mancha, versus el espacio y los objetos que lo contienen, que parecen fríos, rígidos, con bases siempre endebles, es decir, la idea de inestabilidad y algunos signos que nos generan justamente una mayor tensión, ¿no? Muchas veces trabaja en sus obras esta especie de perilla como un colgante o algo para bajar una cortina, o flechas o lupas o señalamientos. Eh, él fue también un lector de cosas que eligió leer. No digo que sea un gran lector, pero leía Nietzsche, leía eh, a Becker, es decir, va a leer cosas que tienen que ver con esas tensiones. Mujer vaciando un cuenco y un niño paralítico gateando según Malbridge. Directamente en el título está la referencia. Fíjense, el niño parece un animalito, la carne, la sangre, el cuerpo de la madre es un amasijo de carne, ¿eh? Y la arquitectura parece impecable, con colores no planos, pero casi, cuasi planos, con estructuras de una geometría rígida, ¿no? Cuadrados y círculos. Y el cuerpo. Esta obra también me impresiona porque el chorro de agua, no se ve y pintaba gente siempre. ¿Y por qué el agua? Bueno, el agua, el chorro de agua es algo casi que se nos va de la forma, es algo que no tiene forma como el cuerpo, como él plantea esta idea de este cuerpo que se vence, y que no cae en ningún contenedor, con lo cual también genera una fea sensación de incontenido. Acá hay una cita del maestro Angre y del Edipo ante la Esfinge. Vuelvo a decir, ¿por qué le gustaba la tragedia griega? Bueno, porque la tragedia griega termina siempre, es trágica y termina con la muerte. Ahí está una obra interesante, la Esfinge, interrogando a Edipo. Y esta obra, que no tengo una buena reproducción, pero tuve la suerte de poder encontrarla, es muy interesante. Es un autorretrato de Bacon incrustado en su cachete un reloj, ¿no? Esto que yo les decía, la vida es un tránsito endeble entre la vida y la muerte, es decir, somos tiempo, ¿no? Y él va a decir, nunca me interesó hacer un parecido, sino que me interesa algo que esté por abajo del parecido. Todas sus obras parece que fueran esos rostros cortados con un bisturí, como una disección, ¿no? Como si disecara, hiciera una disección del rostro. Este, Sin embargo, miren este autorretrato, es él, lo vemos con con esas mandíbulas anchas, con esa este, cara especial, ahí lo vemos perfecto en esta deformación del rostro de estos autorretratos. Y este es el retrato también de quien fue su amigo entre el año 45 y 70, Lucien Freud. Luego se pelearon, no conozco el motivo, hubiera sido interesante saber por qué, y nunca más se volvieron a hablar, pero durante un periodo estuvieron mucho juntos. Ahí hay otro retrato de Lucien Freud. Bueno, él va a retratar a George Day, que fue Dier, que fue su amante. Va a hacer retratos de hombres de negocios. Miren, no era fácil que alguien pidiera un retrato y quedáramos así, ¿no? Retratados. Y acá él está mostrando, bueno, justamente cómo trabajaba con fotografías para retratar,
George Dyer, que era su amante, y otra vez el cuerpo, una convulsión, las formas duras, mucho más planas, mucho más sólidas, y ese corte importante que él hace entre figura y fondo. Bueno, voy a sintetizar un poquito más. Miren esto, otro pareja que él tuvo, Edward, donde vemos buenísimo la fotografía y el retrato y los trípticos, que a partir de los años 70 va a trabajar grandes telas en estos trípticos que, como yo les decía, no es tan difícil ordenar. ¿eh? Estudios para la crucifixión. Él decía, me gustaría ser la, el Cristo, la crucifixión de Chimabue al revés. Bueno, no sé, no tiene mucho que ver con el Cristo de Chimabue al revés, pero es una res. Acá también hay dos personajes y aparece también como si fueran las patas de un animal cortado. Y en el centro, ¿no? Otro tema importante, la cama, con la sangre y con ese revoltijo que sería dos cuerpos humanos, eh, casi con esa violencia, ¿no? Ahí tenemos, miren el tamaño, miren los colores, miren la arquitectura, como yo les decía, las ventanas con estas tiritas para recoger y bajar una ventana. Y acá tenemos también cómo él trabajaba trípticos en retratos, este, en este caso, de su amante, ¿no? Acá también hay escenas donde a veces hay más de un personaje, las figuras femeninas también aparecen, aunque no tanto, pero hay algunas figuras femeninas, la res otra vez, y acá miren cómo unifica a través de esta especie de unidad arquitectónica que le da a las tres tablas, a los tres bastidores, y acá es interesante, también hay dos personajes que están como en un bar. El pub inglés, una de sus últimas entrevistas que la hace la BBC de Londres, por ahí lo pueden conseguir para verlo, es muy interesante y él dice, ahí es donde está la vida del inglés, ¿no? No se reúne en su casa, sino en el pub y ese lugar que está ligado al alcohol, a la muerte, a muchas cosas. Bacon fue un jugador impulsivo, como se dice, cuando uno tiene una adicción al juego, ludólogo, ¿no? Este, Vivió mucho tiempo en Mónaco, donde están los casinos, y él armaba sus propios casinos en habitaciones de hotel, o sea, gastó fortunas en juegos de azar. ¿eh? Acá tenemos este otro tríptico, siempre aparece, miren cómo él repite esos leitmotiv que son las cajas, y la idea del voyeur también, la idea de alguien que mira este acto violento sexual, donde, vuelvo a decir, el cuerpo es un amasijo de carne. Acá hay tres estudios también, interesantísimo esto de Lucien Freud. Ahí estamos en una subasta, que esto lo puso Paola, 142 millones de dólares. Bueno, teme tres, ¿no? Y esta es una obra realmente muy increíble que muestra, yo diría, la posmodernidad, que muestra la idea de la caída, la idea de la inestabilidad, en tres estudios para cuerpo humano, donde Bacon remite una figura femenina, amputada, otra vez el paraguas, pero fíjense que la figura está en esta especie este, de, de vara, como en el circo, haciendo equilibrio inestable, un equilibrio inestable, y la figura de la mitad hacia arriba genera una sensación de caída, ¿no? De algo que se va a caer y que nos pone realmente en una sensación de violencia, de tensión. Bueno, acá también tres estudios para un cuerpo humano.
otra vez la idea de una cama, y esos cuerpos atléticos, ya lo habíamos visto. Acá vemos también la idea de esta sombra, que es como algo que se va, o la vida que se va. Miren, todo lo que les decía son elementos que él repite, ¿no? El círculo, el cubo, ¿no? Las formas duras y la figura. Esto está inspirado en la Orestíada. Bueno, y otra de los análisis que hace interesantes Deleuze es que el cuerpo asociado a todas estas cosas fuertes como el baño, el vómito, el cuerpo que se va, y la enfermedad y la muerte, ¿no? Esas sombras son como de muertes. Miren siempre estas tensiones. Vuelvo a decir, miren cómo los trípticos tienen elementos que generan también cierta continuidad formal, ¿no? Y además hay como formas pandan, ¿no? Una forma para acá, una forma para acá y el centro, ¿no? No sería tan difícil, acá lo tenemos claro, ¿no? Esta obra me parece re interesante, agosto de 1972, donde vemos claramente ese cuerpo que se va literalmente deshaciendo. Tiene que ver con la muerte de George Deere, su pareja. Y ahí tenemos autorretrato, ¿no? Mike Jagger también, no, no sé, así lo habíamos visto a Warhol, ¿no? Haciendo a Jagger y acá también a Bacon. Bueno, eh, pasamos rápido a Lucien Freud, otro de los grandes artistas, eh, también dentro estos, voy a decir, lobos solitarios que se juntaban, que tenían algún elemento en común, como con Auerbach, con Sutherland, pero que en realidad trabajaban de manera individual y bien distintos. Pero también Lucien Freud va a trabajar a partir de el cuerpo humano, ¿no? Él era el nieto de Sigmund Freud. Su padre, Ernst Freud, era un arquitecto y en 1933 él nace en Berlín, pero la familia emigra a Inglaterra, estudia arte en la escuela eh, de pintura y de dibujo, y en 1947 se traslada al barrio londinense de Paddington, donde vivió 30 años y donde va a hacer muchas obras relacionadas con este espacio de este barrio. Se casa con la hija de un famoso escultor que es Jacobo Epstein, y luego también se casa con otra mujer y se separa. Bueno, tuvo varias mujeres. Los primeros trabajos de Lucien Freud están dentro de lo que se llama una figuración romántica, ¿no? Una especie de figuras bastante, una vuelta a la figuración importante, como esta que estamos viendo, interior en Paddington, donde también ya vemos, hay una deformación del canon, la figura parece un poco achaparrada, un poco chica, con respecto, y la yuca, esta feíta que está acá, tiene el mismo o mayor tal vez fuerza que la figura humana. Bueno, todo este primer periodo más romántico, con esas deformaciones expresionistas, los ojos muy grandes de estas figuras, él hace en este primer periodo. Kitten, que era el gatito, fíjense el gatito y los ojos de la mujer, que era la mujer de él, tienen casi un mismo tratamiento. Bueno, vamos a ir viendo, miren este extraordinario retrato que le hace ahora sí Lucien Freud a Bacon, extraordinario. Y Bacon va a decir
Freud va a decir, a mí lo que me interesa también es la carnación. Y acá empieza un periodo donde él va a ir acentuando esa, además de la tristeza que tienen los personajes, es una galería de angustia. ¿Eh? A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Este, él va a retratar al entorno familiar o algunos personajes muy especiales. Hay entre los años 50 y 70 no le dan cabida a Freud en el ámbito de la pintura inglesa, y ahí es cuando muchos nobles se van a querer retratar con él. Bueno, fíjense que acá hay todas las fichas puestas en la carnación, una carnación que este, que es distinta a este, a todo lo que hemos podido ver en la historia del arte, ¿no? Las venas, la fuerza de la carne, esa idea también de lo animal, ¿eh? Esa idea de volver al hombre con la carne. También Freud se retrata, en este caso con sus hijos, un autorretrato muy interesante, como si estuviera viendo un espejo, colocando el espejo abajo, ¿no? Una mirada hacia arriba, ahí vemos también la lámpara, la austeridad también del entorno, y también hace paisajes muy expresionistas que parecen heredados de otra figura. Muchos críticos lo asocian justamente a la Viena este, del expresionismo con la figura de Gonchile, los paisajes de Gonchile, y vamos a ver estas carnes humanas y estas posiciones donde Freud siempre va a colocar a sus personajes dormidos. Él no trabajaba con fotografías, trabajaba con el modelo delante de él, y él lo que quería, decía, siempre quiero ver el modelo, no la persona, es decir, la carne, ¿eh? Incluso en una joven como esta, con un cuerpo armonioso. Sin embargo, este, esto es lo neofigurativo, ¿no? Lo despeja de toda belleza, idealización del cuerpo humano. El cuerpo es un animal, ¿eh? Otra vez, en ese sentido, vamos a ver cuál es el denominador común que tienen todos ellos. Y la madre va a sufrir una larga enfermedad en donde Freud la va a pintar en todo este proceso. Esto es realmente impresionante. Miren qué extraordinario manejo del dibujo también. La aristocracia inglesa le da trabajo, lo van a convocar, miren esas manos, el rostro. ¿Mm? Este es un autorretrato. Nadie tiene la alegría de vivir, ¿no? Esos ojos y esa mirada perdida, sin perspectiva, es decir, casi como que hay un desaliento total frente a la vida, ¿eh? Es algo que me llama muchísimo la atención y que este, no he encontrado muy buenos trabajos teóricos sobre eh, Lucien Freud, a pesar de que tuve una alumna que gentilmente me hizo una traducción de una muestra muy importante que se hizo en el MoMA, un catálogo impresionante. No hay trabajos que estén a la altura, por ejemplo, de lo que hizo Deleuze con Bacon, ¿no? Bueno, ahí está Franz Auerbach, otro de los solitarios, otro de los grandes maestros de la Escuela de Londres. Hermoso este retrato, la manera, el ángulo. Dicen que Bacon también a veces se subía a una escalera para tomar este ángulo de arriba hacia abajo. Algunos hay repetidos, siempre quería mostrarles, y después va a ser estos grandes cuerpos, todas las figuras están eh, recostadas, dormidas, la relación con el animal es como que el animal y el cuerpo es uno solo.
nada de belleza, ¿eh? Y son jóvenes y cuerpos, podríamos decir, casi como de modelos, y sin embargo no hay ningún rasgo de belleza. Bueno, algunos están repetidos. Ahí está la madre del pintor. Miren los ojos, ¿no? Los ojos y la carnación. eh, y además, algo muy interesante, uno ve una gran figuración, una fuerza figurativa, y sin embargo, miren también el grado de abstracción con el que trabaja Freud, ¿no? Es decir, ¿qué vestido tiene la madre? ¿Cómo es ese vestido? Bueno, no. Centró todo el interés en el rostro. ¿Dónde está? ¿Es la pared de la casa? ¿Dónde? ¿Eh? La madre descansando, esta obra que después va a citar también Carlos Alonso, extraordinaria. Fíjense otra vez la fuerte impresión de realidad que tiene, como él genera en este rostro que tiene manchas en la cara, las venas y la piel de la mano de la madre, pero las piernas es un plano, la pollera blanca es una forma totalmente abstracta. Esto lo que también, cuando hablamos de neofiguración, estamos viendo, no es un hiperrealista. ¿Mm? Bueno, acá pinta a la madre muerta, ¿no? Con una carbonilla, es decir, el momento que la madre muere, otra vez la idea del tiempo también. Y las vistas justamente de las tapias, de los tragaluces, de los lugares más poco buenos de Londres. ¿Eh? A ver, perdón, quiero mirar si hay algún problema. Ah, Este, ahí estamos viendo. Bueno, esta era una supervisora, en donde él la retrata desnuda, es decir, y dormida otra vez. ¿Mm? Fíjense, los dos cuadros pertenecen a la misma modelo. Ahí está él pintando. Este es un retrato del año 93, murió en el 2016, creo. ¿Eh? Ahí está una foto. Y también una de las que le encarga un retrato muy pequeño, es la reina Isabel II de Inglaterra en el 2001, donde por supuesto pone todas las tintas, carga sobre esta corona inmensa, y donde no idealiza. Kate Moss es también una modelo, ¿eh? Embarazada, y también no tiene nada de modelo ni de belleza, a pesar de que obviamente se trata de una muy linda mujer. Bueno, eh, vamos, ay, perdón, esto- va- eh, cierro este y abro el otro, a ver si puedo. Ahí, ahí está. Eli, ¿se ve bien? No sé si... Sí, Adri, perfecto. Ah, Sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, bueno. sí, Hemos hecho un pasaje mágico. perfecto. Bueno, ahora vamos a otro tema. Vamos a la Argentina. Espero que no estén muy cansados, pero bueno, así podemos terminar parte del programa. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué fue el Instituto de Itela. Esto después se los podemos pasar, porque hay muchas cosas interesantes, pero hay un libro de John King, que es un profesor inglés, que escribe el libro El Ditela, que se los recomiendo. Acá lo tengo por acá, y es un excelente texto para leer. Bueno, voy a hablar un poquito rápido, voy a pasar rápido el contexto histórico. El Ditela coincide con estos años, podríamos decir, con Hobsbawm, los años dorados de la Argentina. Dorados es demasiado, pero la Argentina nunca tuvo años dorados, pero por lo menos fueron años donde hubo un crecimiento cultural muy fuerte,
donde por supuesto teníamos niveles de pobreza muy inferiores a los de hoy, ¿no? En el año 74 creo que teníamos el 4% de pobres. ¿Qué pasó en la historia argentina? Bueno, tema que cada uno se responderá. Lo cierto es que después de la Revolución Libertadora, eh, los militares vuelven a llamar a elecciones condicionadas con la proscripción del peronismo, esto del Partido Justicialista. Perón estaba exiliado en España, y asume Frondizi, que había hecho un pacto secreto con Perón, por eso gana con el voto también de muchos peronistas. Frondizi era un radical, intransigente, un hombre que venía de la universidad, era abogado, digamos, de una gran cultura, y sus años que fueron abortados también por un golpe militar en el año 62, lo mandan a la isla Martín García. Bueno, ahí se producen años de un despliegue muy importante con la creación del INTA, del INTI, del Fondo Nacional de las Artes, y donde va a tener lugar lo que vamos a ver, el Ditela. Ahí está Frondizi con Kennedy, la relación de Latinoamérica con Estados Unidos, muy interesante en ese momento. También va a tener una relación interesante con esta polarización en medio de la Guerra Fría con Cuba, con Fidel Castro, con el Che Guevara. Ahí tenemos los dos personajes que dominaron esta polaridad de la Guerra Fría, el botón rojo, John Kennedy y Nikita Khrushchev, el premier de la Unión Soviética, ¿no? Ahí están los dos. Y también todo este periodo se continúa después de que lo echan a Frondizi. Queda el presidente del Senado, y luego hay elecciones nuevamente y gana otro radical, pero en este caso un radical del pueblo, que fue Arturo Illia, y que también va a ser abortada su mandato a los 3 años por la Revolución Argentina del general Onganía. Bueno, ahí está uno de los tipos más honestos, que murió siendo muy pobre, era médico cordobés. Bueno, y en esos años también teníamos la revista Primera Plana, que era una revista política. Esto no sé si lo habíamos visto ya, ¿no? Ahí tenemos las tapas. Miren esta tapa del año 1966, que es acá tenemos al Che, acá tenemos a Cortázar, años interesantes, intensos de la cultura argentina, y acá una de las tapas se la dedica a Primera Plana al grupo pop. Ahora vamos a ver que el pop fue muy importante. Interesantísima la revista Primera Plana, tenía secciones sobre sociología, antropología, moda, economía y política, era lo más fuerte, ¿no? Somos todos neuróticos, muy, muy buena además esta fotografía, dice casi el 70% de los argentinos ha perdido la confianza. Bueno, es algo increíble, léanlo. eh, bueno, y ahí teníamos ese Buenos Aires de la Galería Bonino, que habíamos hablado en relación con la nueva figuración. Ahí está Paul Newman, en la sede de Nueva York de Bonino, interesante. Y acá tenemos quienes generaron un centro, varios centros en realidad, que fueron prácticamente el coto más importante del arte contemporáneo, del arte de vanguardia en la Argentina, que fueron los hermanos Guido y Torcuato Junior Di Tella. En 1958, cuando se cumplían los 10 años de la muerte de Don Torcuato, un italiano que vino a la Argentina con unas máquinas para hacer pan, para amasar pan. Las panaderías amasaban a mano el pan, ¿no? Y iba todo el interior vendiendo esas máquinas.
amasó una fortuna hasta llegar a tener una industria automotriz, Cian di Tella. ¿Eh? Y los hijos, que eran más estudiosos que empresarios, Guido fue un economista que se recibió en el MIT, en Massachusetts, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Torcuato fue el creador en la facultad de la UBA de la carrera de Sociología con Gino Germani, bueno, dos tipos que estaban más para el arte, para el conocimiento que para los negocios. Fundaron con el 10% de las ganancias de la empresa, tomando el modelo norteamericano de subvención, los institutos de Itela. Uno era el CAB, que es el que nos interesa a nosotros, que es el Centro de Artes Visuales. Otro era el CEA, el Centro Experimental Audiovisual, muy interesante, muy ligado también. El CLAEM, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, el Centro de Investigación Neurológica Pediátrica, que funcionaba en el Gutiérrez, el Centro de Sociología Comparada, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación. Bueno, hoy, por suerte, han heredado, digamos, la Universidad de Itela, estos hombres que les interesaba la cultura y la ciencia y la investigación. Ahí está Don Torcuato, que va a fusionar con la empresa Cian, Cian era de ellos, no me acuerdo con cuál otra empresa, y van a hacer el prototipo de estos autos que fueron el auto de Buenos Aires. Bueno, y aquí tenemos las heladeras Cian, ¿no? Heladeras que la gente había lista de espera, porque hasta ese momento no había heladeras eléctricas. Es decir, la gente tenía heladeras que ponían barras de hielo. Imagínense, esto eran los 60, la modernidad. Ahora, cuando una familia recibía la heladera, la ponían en el living. Era un objeto de culto tener una heladera eléctrica. Ahí tenemos la producción. Y, eh, y el CAB estuvo dirigido prácticamente todo su recorrido de los 10 años que duró el Centro de Artes Visuales del Ditela por una figura central, diríamos, de la cultura de Buenos Aires, que fue, de la Argentina, que fue Jorge Romero Brest. Jorge Romero Brest era un profesor de filosofía que en la época, nacido en La Plata, daba cátedra en la Universidad de Filosofía de La Plata, y en la época de Perón fue exonerado. Y fue justamente, vuelve a tomar un puesto importante con la Revolución Libertadora. En el año 56 lo nombran director del Museo de Bellas Artes y prácticamente lo da vuelta, genera una puesta al día del museo, y luego Guido Di Tella lo convoca para que abandone el museo, que no tenía fondos y que de alguna manera le costó mucho a Romero Brest, pero finalmente lo deja. Samuel Paz, su amigo, toma la dirección del museo y él va a dirigir el Di Tella. Además, había creado en el año 48, cuando todavía estaba fuera de circulación, censurado por el gobierno peronista, la revista Ver y Estimar, que fue como una revista que enseñaba, hacía traducciones de qué era el cubismo. Jorge Romero Brest fue un gran conferencista y un excelente profesor de historia del arte, que va a tener contactos con los personajes más encumbrados del arte internacional, con los norteamericanos, va a ser jurado en Venecia, es decir, va a tener unas conexiones muy interesantes. En el año 63, el Di Tella, que empezó a funcionar en el Museo de Bellas Artes, luego va a tener su sede en un edificio remodelado en la calle Florida, creo que donde estaba o está enfrente de la Galería del Este, una famosa galería, este edificio que remodela Clorindo Testa.
muy joven entonces también. Bueno, y este es los institutos, bueno, muy importante el CLAEN, el Instituto de Altos Estudios Musicales. Si Jorge Romero Bress era la figura número uno del país y dirige el Instituto de Artes, el Instituto de Música lo va a dirigir nada más y nada menos que este, Ginastera. ¿eh? ¿Cómo es el nombre de Ginastera? Eh, Alberto Ginastera. ¿Cómo? Alberto. Alberto. Alberto Ginastera. Y también Gerardo Gandini, otro excelente músico más joven, ¿no? De este grupo experimental de música van a salir los que después fueron los Les Luthier, que se llamaban I Musicisti, y también se compromete en este hiperproyecto de música contemporánea el ingeniero Fernando von Reichenbach, que va a ser algo muy parecido a lo que se hacía en el Black Mountain College en Estados Unidos con la figura de John Cage, que además vino a Buenos Aires y era parte de los profesores que dictaban clases modelos en el instituto. El Instituto de Música, eh, este me parece que es Spinetta, no sé si tuvo que ver con el Ditela, pero estas son fotos que tomé de ahí. Este, Ahí están los músicos trabajando con los primeros equipos de sintetizadores. Acá puso plata Rockefeller y la Fundación Ford, ¿eh? Y eligieron Buenos Aires porque Buenos Aires tenía un ámbito, un nivel de músicos muy importante. Pensemos los directores, pensemos el Colón, el Conservatorio de Música, es decir, la figura de Ginastera, ¿no? Un músico clásico, con Schoenberg, es decir, realmente un muy alto nivel musical, que creo que es algo que seguimos teniendo, por suerte. Bueno, el Ditela, ¿qué hace? El Ditela va a buscar, y esta es la idea de Guido Ditela, que era el que más estaba en el tema del arte, con Romero Bress. Creamos a Buenos Aires como un centro de arte moderno, un poco a la manera de San Pablo, que ya en el año 51 los brasileros organizaron sus famosas bienales, que hasta hoy sostienen. Bueno, entre las muestras que se hacían en este local, que convocaba a todos los oficinistas que salían, empezaba a las 5 de la tarde, a la hora que salía la gente del trabajo, convocaban, es decir, era una convocatoria abierta, no era elitista. De alguna manera no iban los obreros tampoco, y en el arte que vamos a ver muy moderno, después quedó el Ditela como el símbolo de una super vanguardia, pero en realidad buscaba, sobre todo su director, el director de todos los institutos, Enrique Oteiza, fue una persona que tuvo una mentalidad para todo el mundo, ¿no? La cultura para todo el mundo. Y en el año 67 hacen una mega muestra de Julio Leparc, que en el 66 se había ganado el premio de Venecia. Ahí tenemos, miren los diseños de las tapas del Ditela, el director del Centro Experimental Audiovisual, que hacían teatro, de donde salió también Oscar Araez, donde salieron los coreógrafos más modernos que después trabajaron en el Teatro San Martín, estuvo dirigido por Roberto Villanueva. Obras de teatro también polémicas, Griselda Gambaro fue una de las primeras, que también la mujer esposa de Juan Carlos Di Stefano, una gran dramaturga argentina. Y miren lo que era también la estética de lo que eran los programas, los conciertos, del Ditela.
los programas fueron hechos por Roberto Fontana, y muchos por el mismo Juan Carlos Di Stéfano, ¿no? Rubén Fontana, un fotógrafo también. Juan Carlos Di Stéfano hace esta, miren qué hermoso, una muestra dedicada a Joaquín Torres García, con el pescado del pez de Torres García, ¿no? Ahí tenemos lo que eran los seminarios de composición. Acá venían los músicos más prestigiosos, Penderecki, John Cage, a dar clases magistrales, y además el CLAEM becaba a los mejores promedios de todos los conservatorios de música de toda Latinoamérica. Es decir, vinieron venezolanos, guatemaltecos, colombianos, de todos los países de Latinoamérica. Bueno, miren lo que era una muestra de Domier a nuestros días, muy bueno, de Juan Carlos Di Stéfano, interesantísimo. Y ahí tenemos el Cian Di Tella, que era el auto de la clase media argentina y de los taxis de Buenos Aires. Bueno, la figura de Romero Brest va a pergeniar para poner a Buenos Aires en ese lugar central una estrategia: armar premios. Un premio nacional para consagrar a un artista argentino, al cual el que ganaba tenía una beca para ir al país que eligiera. ¿Dónde querés ir? Japón, a Japón, durante un año. Creo que era un año. Y el otro era un premio de entonces $5.000, que era mucha plata en ese momento, hoy también. Pero no, era mucha plata para el premio internacional, con lo cual lograba Romero Brest que vinieran a Buenos Aires los artistas, digamos, más vanguardistas de Europa y de Estados Unidos, y que de esa manera los argentinos tuvieran un contacto también con estas vanguardias en esto que siempre planteamos, la relación centro-periferia, ¿no? Bueno, ahí tenemos la revista Ver y Estimar, tan importante, que hizo como escuela para explicar los movimientos de vanguardia. Y vamos a ver cómo el Di Tella tuvo, el primer premio fue a Mario Pucciarelli, no, después vemos algunos premios importantes, pero a partir del año 64, cuando gana el premio, en el 63 lo gana Noé y Machó, es decir, ellos van a informalismo, la nueva figuración, y luego el pop, con el cual un poco podríamos decir de manera coloquial, se casa Romero Brest, se entusiasma mucho con estas. Acá tenemos a Marta Minujín, acá tenemos a Kazuya Sakai, no me acuerdo cómo es este artista, que lo tengo pero no me sale, Rubén Santantolín, Dalila Puzzovio y Susana Salgado. Bueno, acá tenemos una lista de todos los que pasaron por el Di Tella. Por el Di Tella pasaban todos. Y además, una cosa, mientras van ustedes leyendo, es interesante pensar que Oteiza, el director, decía: prefiero equivocarme, pero darle la oportunidad a los jóvenes. Esto también fue el Di Tella. No era una élite cerrada, sino justamente, y muchos rescatan la manera en que Romero Brest iba a los talleres de los artistas jóvenes y inéditos, ¿no? Digamos, y gente poco conocida, iban a verlos. Bueno, y el Di Tella se animó a hacer lo que en Buenos Aires era realmente impensable: los happenings, la idea de convocar a la gente, la juventud, lo efímero, todo esto que ahí está, eh, que, ¿cómo se llama? Edgardo Jiménez, y acá los happenings con personajes, con body art, con esto que era imposible en una sociedad muy conservadora. Lo habíamos visto en Yves Klein, con las antropometrías no lo vimos todavía, ¿no? Perdón, no lo vimos todavía, ¿no? El arte de acción. Estas son fotos que nadie nunca vio, son inéditas. Yo hice un trabajo con un artista
que fotografió en el Di Tella, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, en el año 62, miren acá el Premio Nacional, Yula Kosice, en el 63, Felipe Noé, en el 64, Marta Minujín, y una mención especial a Emilio Renard, 64, Carlos Silva, en el 66, Susana Salgado, Dalila Puzzovio y David Lamelas, todos ellos del pop, 66. Fíjense, se consagra el pop en este año. Y los premios internacionales, Luis Nevelson, una artista norteamericana muy buena, Rómulo Machó, porque antes había ganado un premio nacional, Kenneth Nolan, James Rosenkind, bueno, Robert Morris también. Bueno, ahí tenemos, esta es la tapa del libro de John King, el premio Di Tella. Bueno, voy a hacer un poquito más rápido porque ya se nos va la hora. En el 64 gana una mujer joven, muy joven, Marta Minujín, con esta obra que se llama Revuélcase y viva. Revuélquese y viva. Bueno, este es el espíritu de los años 60, una cosa vitalista, la idea de revolcarse, de ir a un lugar y revolcarse en colchones, y este es el premio que le dan a Emilio Renard con esta obra El integralismo biocosmos, esto sí lo vimos, que tiene algo de informalista, pero que tiene que ver con esa idea integral de Renard de la célula, del universo, de la gestación. Ahí tenemos la primera plana con los pop. ¿Y qué es el pop en la Argentina? Bueno, nosotros hablábamos del pop art como un movimiento ligado a la comunicación. Hablamos justamente del pop como un movimiento de una sociedad desarrollada. La pregunta del millón es otra vez la misma. Los argentinos, ¿teníamos un desarrollo económico como para hacer pop? ¿Eh? Sí y no. Es decir, vamos a ver cómo esta década de los 60 termina con una muestra paradigmática en el año 68 que fue Tucumán Arde, en donde se denuncia las muertes de niños por inanición en Tucumán, situación que hoy sigue igual. Pero Buenos Aires era, sí, una ciudad que tenía todo ese movimiento cultural casi igual o a veces superior al de algunos círculos de Europa. En la Argentina se leía a Sartre, a Simone de Beauvoir, a Camus, se veían las películas de Bergman y teníamos escritores como Borges, como Cortázar, cineastas como Torre Nilsson, es decir, realmente la Argentina tenía un desarrollo que muchos extranjeros, sobre todo el crítico del pop, eh, Lawrence Alloway, dice Buenos Aires es una ciudad que está a la altura de Europa. Otra vez esta idea que tenemos que plantearnos centro y periferia. Y de alguna manera los artistas pop venían a descartonar a esa seriedad que tenía el arte, hacer la cosa liviana, vital, y el pop y el Di Tella era el sinónimo de gente joven. Esta foto no la tiene nadie, les cuento. Acá podemos ver, este es Peralta Ramos, Federico Peralta Ramos, acá está David Lamelas, esta es Marta Minujín, bueno, y hay muchos más. Miren esta obra, este es Barsasky, un poeta que después se suicida. Miren esta imagen del Di Tella y esta es la obra de Machó, Hambre, la que habíamos visto el otro día. Miren lo que es la estética de los 60. Y esta es Susana Salgado, quien va a ganar con una obra que no la conseguí, conseguí una imagen que no me gustó, Los girasoles, de esta artista, que tenía un local en la Galería del Este, una galería hippie, son los años del hippismo también, ahí está ella
bueno, hippie no es, pero gana con los girasoles. Estas fotos son inéditas. Y ahí están los vernizajes y las tertulias en el Ditela, y está Romero Bress, no sé si es la mujer de él, pero bueno, son fotos interesantes de lo que eran estos bailes, música pop. Ahí está Marta Minujín, no la van a ver en ninguna otra foto como acá. Ahí está Marta Minujín y David Lamelas. Esta es la muestra de la obra de Julio Leparc. Miren, Marta Minujín, muy joven, bailando en el Ditela, ¿no? Interesante todo lo que era. Y esta es la obra que ella hace, otro de los happenings, simultaneidad en simultaneidades, que lo hace con Alan Capró y con Wolfgang Bostel. Era una obra donde participaba el público a través de un circuito de televisión cerrada, ahí lo tenemos. Este es Edgardo Jiménez con sus Panteras y el otro es Rubén Santantonín, cuando eran muy jóvenes. Bueno, sí, yo estoy un poco cansada, pero no sé si, ¿qué te parece, Eli? ¿Cortamos acá o terminamos? Es mucho, sí, capaz Es que mucho, corté. ¿no? Es ¿Cuánto mucho. falta del Power, más o menos? No sé si lo puedo, vos sabés que no puedo minimizarlo, ¿no? No sé. Hagamos votación por el chat, a ver qué quieren los A ver, chicos. sí, yo puedo Digan seguir, qué quieren. pero por ahí es mucho, estoy hablando tanto tiempo que Sí, claro. a ver si lo puedo minimizar. A ver qué prefieren ellos. Hay una forma de minimizar, porque no, escape, pongo y no me sale, para ver cuántos quedan. ¿Cómo tenés idea cómo puedo minimizar? Tenés que salir de compartir pantalla en todo caso y después la volvés a abrir. No, pero no. Profe, Sí. si pone fin de la presentación, se va a salir la presentación, pero usted va a poder ver todo ahí. Ah, perfecto, gracias. Yo tengo que ir aprendiendo de los alumnos. Sí, yo Ahí también. está. Vamos, bueno, hay 238 imágenes. Si ustedes quieren podemos pasar rápido, porque tampoco ya di lo más importante de lo que es el Ditela. Sí. Igual ¿Quieren que pasemos rápido o están no? votando por seguir la próxima, están agotados. Bueno, listo, perfecto. No quiero. Bueno, chicos, acá dejamos entonces, espérate, cierro esto. Ahí estamos. Es mucho. Yo me canso de hablar también. Bueno, se entendió, hablé mucho, pero ¿está claro? ¿Lo entendieron claro? ¿Sí? Sí, todo claro. Sí, muy claro, profesora. Gracias. Bueno, Gracias. bueno, chicos, entonces, la clase que viene, ¿qué tenemos? La clase que viene tenemos conceptual. Bueno, terminamos rápido el Ditela para que vean un poquito más, y el pop. Yo metí el Ditela con el pop art. Vemos Tucumán Arde y entramos a lo conceptual. ¿Sí? Genial. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Les mando un saludo y Muchas gracias, buena semana para todos. Muchas gracias. Chao, gracias. perdonen, pero bueno, ahora vamos a ver si hacemos con el chat y no nos sorprendemos más con otras cosas. Gracias, Hasta luego. Chao, muchas gracias. Hasta Chao. luego. Bueno, Eli, ay, sí, pues es que yo hablo tanto, digo, no. Estoy cansando a los alumnos.